Ya. Mientras se van terminando de conectar los que falten, voy a compartir la pantalla. Hoy día vamos a hablar del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Porque ya estábamos en historia universal. Ujú. ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Agrega lo que necesites para tu negocio y elige un diseño acorde a tu estilo. Importante conocerla para no... ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. ¡Qué increíble! Si te gusta el... Muy bien. Listo. Veamos por aquí entonces. Saquen su cuaderno de personal. Voy a compartir la pantalla. Ujú. A ver, déjenme un momento, cierro esto.
Ujú. Ya está. Bien, entonces aquí vamos a hablar de el feudalismo, ¿no? La clase pasada yo les decía que ellos, ¿qué van a hacer? Les van a entregar tierras a estos señores feudales para que se hagan cargo. ¿Por qué? Porque en este periodo vamos a conocer a los famosos reyes holgazanes. ¿Qué quiere decir la palabra holgazán? Que no le gusta trabajar, que no le gusta hacer. Entonces, estos reyes iban a hacer lo mismo. Por eso se les conoce como los reyes holgazanes. Bien. Vamos a ver por aquí entonces. Voy a compartir la pantalla, pero para copiar primero. Ya, vamos a copiar. A ver, ¿dónde está? Voy a pasar la asistencia un momento. A ver. Ujú. A ver. Voy a pasar la asistencia. Y aquí me faltó Andrick, Anderson, Brian, también me ha faltado, si no me equivoco. Ya está. Dulce sí está, ya. Todos están. ¿Quién más me falta? Areli. Areli también me ha faltado. Ya está. Voy a mandar la foto y los que han faltado, ¿ya? A ver. Ya está. Ujú. Asistencia personal social. Ya que nadie recuerda poner todo tu nombre completo, ¿ah? La próxima vez, cuando ingresas, ahí pones tu nombre. A ver, entonces, comparto la pantalla. Ahí está. El feudalismo. Pongan de título lo que yo voy a subrayar, eso ustedes van a copiar, ¿ya? El feudalismo, pongamos. Entonces, el feudalismo va a ser el periodo de la historia universal, en donde los reyes le van a entregar tierra. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? No, a cualquiera, ¿no? Sino a aquellos que eran de su confianza. Bien, aquellos que eran de su confianza. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya pusieron, a ver, pongan el título, por favor. Ya está, ahora sí. Ya está, muy bien. Ya. Entonces les estaba diciendo que vamos a ver por acá el tema del feudalismo. Muy bien. Veamos. El feudalismo va a ser un sistema de organización político, social y económico que se impone en Europa occidental entre ese es el siglo X y el siglo XIII. Muy bien, siglo X y siglo XIII.
Ya. Ya está, a ver, me dicen. Falta a mí. Ya, a ver, vamos. Ya, eso no, solo lo que está subrayado que no. Listo, Miss. Ya. Miss, tome captura. Ok, Luz. Ya está, Miss. Ya. Ya, Miss. Ya, muy bien. Ya, a nadie más le falta, ¿verdad? Voy a cambiar, ¿ah? Ya. Bien, entonces, estamos viendo por aquí qué es lo que pasa en el feudalismo. Bien, entonces le entregan tierras. Ellos le entregan tierras. Sigamos viendo. El sistema feudal, la organización política, económica y social se va a dar de la siguiente manera. Entre el siglo X y el siglo XIII, el sistema político, social y económico imperante en la Europa occidental va a ser el feudalismo. La Europa feudal estaba dividida en numerosos reinos, así como, por ejemplo, podemos relacionarlo hoy en día, está los diferentes alcaldes, ya algo así era en ese entonces, solo que ellos no tenían poder administrativo. Simplemente recaudaban, se encargaban de que todos trabajen esas tierras para luego darle al rey. Bien, el rey se encargaba de distribuir. A ver. ¿Se copia, Miss? No. Cada individuo y su familia se ponía bajo la protección de otro de mayor jerarquía. En este caso puede ser rey, noble, eclesiástico, y entre ellos se va a establecer un vínculo de compromiso mutuo. Se creaba así un sistema político y social piramidal estableciendo en el vasallaje. Inmixtio Manum. El conde preguntó al futuro vasallo si quería convertirse en su hombre y aquel le contestó, lo quiero. Después, juntando las manos que el conde cubrió con las suyas, se aliaron por un ósculo, por un beso.
El hombre prometió fidelidad en esos términos, diciendo, prometo mi fidelidad, ser fiel al conde y guardar contra todos y enteramente mi homenaje, de buena fe y sin daños. Ese es el rito que realizaban toda la ceremonia interna para entregarle un pedazo de tierra. Bien, ese era el procedimiento. Luego de esto, el sistema feudal trajo los siguientes cambios. Estos sí vamos a copiar. ¿Qué cambios va a traer el sistema feudal? Pues pongan ahí. La autoridad de los reyes quedó debilitada por el creciente poder de los señores feudales. La economía se organizó en torno a los feudos donde se producían los alimentos necesarios para el consumo de los habitantes. Y número 3, en la práctica del comercio casi desapareció. Bien, ¿por qué? Porque habían guerras. Al estar dividido, pues era más fácil conquistarlos. Así que copien esa parte. Me avisan cuando ya terminaron esa parte.
¿Ya está? ¿Terminaron esa parte? Ah, vas ahí, ok, que no. Que nadie me hable por flechas. Miss, un poquito me falta. Ok, ok. Luz, la única que prende su agua. Ujú, ya está que nadie. Terminó que. Ok. Ya, Miss. Ya terminó. Muy bien. Ya, entonces ya creo que estamos todos. Se conectó. Ya estamos. Arely no está, ¿no? Ya. Muy bien. El imperio carolingio entonces recuperó el prestigio del antiguo imperio romano. Recuerden que el imperio romano pues va a llegar a su fin porque empieza a dividirse, ¿no? El imperio romano se empieza a dividir, entonces llega a su fin. Y luego de este periodo, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Viene el tiempo del feudalismo y en el feudalismo se empiezan a recuperar y a crecer. Ah, muy bien, entonces el imperio romano comienza a tener posición nuevamente. A ver, seguimos por acá. Varios monarcas europeos van a aspirar a restaurar el desaparecido imperio carolingio como el Otón I de Alemania a finales del siglo X. Otón I fue coronado emperador. Recuerden que en ese periodo quienes gobernaban eran emperadores, así eran conocidos como emperadores. Y extendió sus dominios a la península itálica y otros territorios de Europa Central. Bien, ¿qué más tenemos? El Sacro Imperio Romano Germánico va a reflejar la pretensión de los reyes medievales y continuar así la tradición del Imperio Carolingio. Ya de esta manera es que se va a dar todo. Ahora, ¿por qué fue tan importante este tiempo del feudalismo? Porque a partir de este imperio hasta el tiempo del feudalismo, surge después las cruzadas. Ay, ¿qué son las cruzadas? En las cruzadas vamos a ver cómo ellos empiezan a dejarse llevar por la iglesia, ¿no? La iglesia los domina, la iglesia decide sobre ellos. Y va a marcar una parte importante en la historia porque hasta va a motivar la iglesia que los niños luchen supuestamente por las tierras sagradas, ¿no? En ese entonces, pues hablamos de Jerusalén, donde nació Jesús. Entonces se inicia toda una guerra. Y eso es las cruzadas, que ya lo vamos a ver. Entonces, entre el siglo IX y el siglo XI, Europa fue asolada por los pueblos como magiares, musulmanes y vikingos. Recuerden que los vikingos va a ser igual que los salvajes, ¿no? Los que estaban afuera, aquellos que vivían fuera del Imperio Romano y que se dedicaban a querer conquistar, ya esos eran también los vikingos, salvajes, especies de salvajes. Ya está. A ver,
Veamos, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? Ataques vikingos en Francia. A ver, por favor, Jeffrey, ¿qué cosa dice ahí? A ver, léelo, por favor. La muchedumbre inmudable de los normandos sigue creciendo. Los cristianos son en todas partes víctimas de sus ataques. De sus ataques, pillajes, devastaciones e incendios. Sus huellas perdurarán mientras dure el mundo. Toman todos las ciudades por las que cruzan sin que nadie las resistencia. Burdeos, Perigües, Limoges, Angulema y Toulouse, Angers, Tours y Orleans. Son arrasados, atacaron España, bajaron por el Líbano y devastaron Italia. Guerreros vikingos, Italia, siglo VI. Abajo, guerreros vikingos y tapiz de Bayeux en el siglo IX, ¿no? Muy bien, los vikingos eran un pueblo germano originario de la península escandinava, que recorrió las costas europeas y se asentó en parte de los actuales del Reino Unido, que viene a ser Francia e Italia. Bien. Los magiares eran un pueblo procedente de Asia Central que se estableció entre el actual territorio de Hungría y parte de Rumanía. A cambio de esta ayuda, los monarcas otorgaron feudos a los hombres que le habían protegido y se convirtieron en vasallos del rey. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Para todo esto se da una ceremonia, ¿no? Para todo esto se da una ceremonia. Entonces veamos por aquí. En nombre del Señor, yo, Rogelio de Besiers, te doy en feudo a ti, Arnaldo de Corliano, a tus descendientes, y os entrego el castillo para que tengáis un feudo mío, salvo mi fe, mis derechos señoriales y mi justicia. Año 1138 de la encarnación del Señor. Concesión de feudo 1138. Imagínense, en ese tiempo es donde se va a dar el feudalismo. Bien, esa es las palabras exactas que dijo el señor feudal, el rey, ¿no? Mientras le entregaba al señor feudal el feudo, le entregaba una ramita que simbolizaba la tierra. Bien, las tierras entregadas, el castillo que le iba a dar. ¿Qué más dice por ahí? A ver qué hay. La población que residía en las tierras cedidas por el monarca pasó a depender de los señores feudales. Otras veces era la población rural la que se establecía en un feudo buscando la protección del señor a los invasores, frente a los invasores, o bien trabajo. O bien trabajo, ok. Causas del feudalismo, entonces. ¿Cuáles fueron las causas del feudalismo, Luz, por favor? ¿Leo eso, Miss? Sí. Debilidades de los reinos europeos tras la desaparición del imperio carolingio medio e inseguridad provocada por la segunda invasión siglo I y por de materiales eslavos, unión de la gente para defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Aumentó del salvo de tierra por la desaparición de
comercios y la inseguridad de los caminos. Y la inseguridad de los caminos, ¿verdad? Y la inseguridad de los caminos. Ok. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Consecuencias del sistema feudal. A ver, Dulce, ¿cuáles son las consecuencias del sistema feudal, por favor? ¿Qué mis- Dulce, ajá, a Dulce. Dulce, ¿estás ahí, Dulce? Dulce. Sí, Ya, a ver, lee, por favor, Dulce. ¿qué debo hacer? Leer las consecuencias. Consecuencias del sistema feudal. Ujú, La vida se organiza en torno a las grandes propiedades. ujú. Espera un ratito. Ya, ok, anda, apaga la tetera. A ver, propiedades rurales llamadas feudos, Ujú. donde campesinos sin tierra y ciudadanos empoderados buscaron protección. Economía de autoabastecimiento. Todo lo que se consume en el feudo se produce dentro de él. Todo ello contribuyó al debilitamiento de las comunicaciones y aislamiento Aislamientos. entre las diferentes regiones europeas. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Qué más vemos por aquí? Uy, no cambia. Un ratito. Ya está. La agricultura, entonces. Pues, ¿qué será la agricultura? Las labores agrícolas, bien, eran principalmente actividad en el feudalismo. Uso de molinos de agua y viento para moler trigo, ¿no? En ese entonces, recuerden que todavía no había pasado lo de la revolución industrial, así que todavía no habían conocimientos sobre la industria y las empresas que hacían, trabajaban de forma manual. ¿Mm? A partir del siglo IX se roturaron nuevas tierras, tala de bosque, recuperación de aguas pantanosas, por el incremento de la población. El siguiente. Características de la agricultura. A ver, ¿cuáles son las características de la agricultura? A ver, ¿quién me falta? Ya están todos. Kenaye, Frey, Dulce, Luz, ya. Escasa producción debido a las técnicas rudimentarias, ¿no? Que no tenían las técnicas adecuadas. Empleo del arado romano de madera apenas removía la tierra. Gran parte de las herramientas agrícolas eran de mano, como azadas, guadañas y hoces. Los abonos de excrementos de animales eran insuficientes para renovar la fertilidad de la tierra. Por ello se usaban el barbecho. Bien. Barbecho, ¿qué era? El proceso por el cual la tierra se deja sin sembrar durante un tiempo para regenerar el suelo y evitar el agotamiento. Porque, ¿qué pasaba? Cuando sembraban a cada rato, ya la tierra empezaba a dar productos no tan buenos y eso ya no se podía vender, pues. Ya, así que vamos a ver por acá. A ver, siguiente. La ganadería. La ganadería. Dulce, ¿qué nos dice ahí, por favor? Ha sido la elegida.
Misio. Dulce. Ajá. Ah, ya. De ahí luz, después sí. ¿Qué? A ver, lee, por favor, la ganadería. Características. Ganadería ovina y bovina, vital para la economía del feudo. Se obtenía leche, carne, pieles y lana. También se criaban cerdos y aves de corral. Se, afo- se af- se favoreció la cría de caballos indispensables para la guerra. Incorporación de nuevas técnicas, empleo de un tipo de herradura más ancha y resistente del estribo, pieza en la que el jinete se apoya para no caerse. Se redujeron las superficies cultivadas en beneficio de los pastos para el ganado. Muy bien, muy bien. Ahora sí, luz. ¿Qué características ha tenido el comercio en esta época? A ver, Luz. Esta actividad no fue realmente en feudalismo, aunque los intercambios comerciales disminuyeron por las invasiones y el comercio interior se mantuvo, y a partir del siglo experimentó un gran desarrollo en Europa. Los campesinos vendieron sus productos en feria y mercados, y las ferias adquirieron gran importancia, así como los mercados. Se crearon nueva ruta marítimas, vino, sal, tejidos, ciertos tipos de pescados, cereales y los útiles de hierro, armas y herramientas fueron los productos más apreciados. Muy bien, excelente. Entonces, veamos por aquí. Miren, todo eso. ¿Qué hacían ellos? Cada cierto tiempo llegaba una, como un mercado, lo que hoy llamamos ferias, ¿bien? Entonces, ¿qué hacían? Ah, muy bien, entonces traían ese mercado, esas ferias, y vendían productos, ¿no? Vendían productos, hacían intercambios también, venían personas que leían las manos, ¿no? Que hoy en día se conocen como gitanos, ya, de todo había, de todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar había en ese entonces. Bien, entonces sigamos, Sandra. Mm, A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ya está. La sociedad feudal o estamental, dividida en tres clases sociales o estamentos también. Los estamentos se dividían en dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Eso copien, eso copien, esa pirámide. Arriba va la nobleza, ¿sí? En la parte de abajo, después de la nobleza, va el clero, porque la religión siempre fue importante. Y por último, el pueblo llano.
¿Ese para copiar mis? Sí, ajá. Solo la pirámide. ¿Cuál mis? ¿Dónde están nobles, La guerras, eso? pirámide. Ajá, eso es una pirámide. Solo la pirámide. Mis, ¿Mm? todo lo que está en ese cuadrito, ¿verdad? Sí, esa es la pirámide. Solo la pirámide. Ya terminé. Ya, muy bien. ¿Todos? Ya, muy bien. Todo ya acaba. Muy bien. Los estamentos eran grupos de personas definidos por unas funciones sociales, derechos y obligaciones propios. Era una sociedad muy cerrada y jerarquizada. Eso quiere decir que tenía pues el rey, la máxima autoridad, luego podían venir los plebeyos o el clero y así. No se podían mezclar para nada. Bien. ¿Qué más? Tenemos por aquí la nobleza. La nobleza era una clase privilegiada. Ellos se dedicaban a la guerra, sobre todo, ¿quiénes pertenecían a la nobleza? La familia del rey, o también pertenecían a aquellos que destacaban en las guerras, ¿no? Podría ser, por ejemplo, generales, ellos también pertenecían a la nobleza. Se dedicaba a la guerra y a la caza en tiempos de paz, y los señores feudales se fueron convirtiendo poco a poco en duques, marqueses y condes, formando parte de la alta nobleza. La alta nobleza vivían en castillos dentro de sus feudos
y ejercen el poder dentro de su territorio. Pueden ser vasallos del rey o de otro noble y disponen de su propio ejército para defender sus tierras y a sus habitantes, ayudar al rey o luchar contra los invasores u otros señores feudales. Baja nobleza, por otro lado, formada por caballeros guerreros que solo poseían sus armas y su caballo. Eran vasallos de señores feudales y formaban parte de su ejército. Debían tener una serie de virtudes que definían el ideal de nobleza, valentía, lealtad, humildad, ayudar a los huérfanos y las viudas. Letras capitales de un manuscrito medieval donde se presentaba el nombramiento de un caballero y los 3 estamentos de la sociedad feudal: la nobleza, los nobles y caballeros, el clero y los campesinos. Ya está. Y el vasallaje era el pacto entre los hombres de distinta categoría social, ¿no? El vasallaje era donde estaba el rey y le entregaba las tierras. Esto se daba a través de una ceremonia donde quien recibía el vasallo se humillaba ante el rey mostrándole lealtad, y que a pesar de tener esas tierras nunca se iba a apoderar de ellas, ¿no? Simplemente durante el tiempo que le fue entregado, nada más. Eso era el vasallaje. El de menor rango se convertía en vasallo del más poderoso, en este caso del rey, bien, por medio de la ceremonia del homenaje. La ceremonia del homenaje consistía en la prostración, humillación de rodillas, el ósculum del insmixtum manum, las manos del vasallo, unidas en posición orante y eran acogidas entre las del señor, ¿no? Y alguna frase que reconociera haberse convertido en su hombre. Tras el homenaje, se producía la investidura del señor vasallo, consistía en la entrega de un feudo, un condado, un castillo, un sueldo, un monasterio si el vasallo era eclesiástico, o sea, de alguna religión, sacerdote. El clero se dividía en 2: alto clero, que eran los papas, los obispos, bien, los más importantes, y el bajo clero, miren, ellos también estaban jerarquizados. El bajo clero eran, por ejemplo, los monjes, sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que están en pequeños pueblos, hoy en día que vemos en distintos distritos, por ejemplo. Así eran los sacerdotes. Y los monjes que estaban en preparación para ser sacerdotes, ¿no? Que también llevaban una vida entregada a Dios. El clero secular, sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden religiosa y dependen directamente de los obispos. Y el clero regular, compuesto por diversas órdenes religiosas, ¿no? Miren, ahí está. El papa, que es la cabeza, el más importante, luego viene el clero secular, el clero regular, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los frailes, monjes y monjas. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos quedamos en el feudalismo. Ay, ya está. Voy a mandar, a ver, la asistencia por aquí. Sí. Ah, ya mandé. Pensé que no había enviado. Ya, entonces ya mandé la asistencia. Y ahora, ¿tienen hasta ahí alguna duda? El día jueves nos toca para hacer más práctica de esto, del feudalismo, y hacer los ejercicios que nos corresponden. ¿Ya? Nada más. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Miss. Ni una ya. No, Pueden Miss. salir entonces y Sí. nos vemos. Chao, chao. Voy a cerrar aquí. Chao, Miss. Chao.